Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mr. Eduardo. Y bueno, Nakamas, como les estuve comentando, no solo íbamos a regresar con los unboxing, sino que también vamos a traer otro de ese contenido del canal que tanto les gusta. Y la mayoría votó por el tema de tops y novedades sobre figuras de One Piece especialmente. Entonces, Nakamas, pues eso es lo que traemos en este video. Vamos a hacer un top 10 de las que, en mi opinión personal, son las 10 mejores figuras de One Piece que salieron en el 2021, es decir, en el año pasado. Ya que tuve la oportunidad de verlas y, pues, digamos, estas últimas que salieron, tuve la oportunidad de verlas durante enero y febrero, pues me esperé un poco para hacerlo. Y bueno, Nakamas, les repito que esta es mi opinión y si no tienen la misma opinión, mejor déjenmelo en los comentarios para ver, pues, cuáles para ustedes fueron las mejores figuras de este año 2021 para One Piece. Bueno, Nakamas, no siendo más que eso, pues todos saben cómo funciona. Simplemente aclararles que en este top solo entran figuras que sean de origen japonés. Es decir, normalmente, digamos, las marcas que existen que hacen figuras desde Japón son Plex, Mega House, Figuart Zero, que sería Bandai Spirits en realidad, Banpresto, que todas pertenecen realmente a Bandai, con la excepción, si no estoy mal, de Plex. Así que no verán acá figuras que, por ejemplo, sean de empresas como Sume Arts. Tampoco verán estatuas de resina digamos, de todas las partes del mundo donde se hacen, pero especialmente de China. Y pues obviamente las estatuas de resina como tal no entran, sino que nos limitaremos a las figuras, pues porque son tanto escalas como niveles de calidad y de detalle diferentes. Pero estas serán las mejores de las figuras japonesas comerciales, que normalmente son de PVC o ABS. Así que Nakamas, no demos más vueltas, que quiero que el video sea breve. Y simplemente les recuerdo seguirme en Instagram y en TikTok, donde verán unboxing bastante rápidos y cualquier información nueva que haya sobre figuras de One Piece. Y bueno, Nakamas, ahora sí arranquemos con este top con el puesto número 10. Y bueno, Nakamas, en el puesto número 9 quise poner la Figuart Zero de Franky en su versión de Wano Kuni, que como Franosuke. La verdad es que es una figura que está genial, tiene un formato bastante bueno, una calidad de pintura, de escultura y todo muy buena. Además que hace muy buen tamaño, así que para los que les gusta la línea Figuart Zero se darán cuenta de que por fin Franky se ve del tamaño que debería con los demás Mugiwaras. Y esto lo agradezco mucho. Sobre todo que soy un fan de Franky y no sé si esto pudo haber afectado un poco en la decisión. Puede que sí. Así que Nakamas, ahora pasemos al puesto número 9. Nakamas, en el puesto número 9 tengo una figura que sí compré y creo que algunos puede que lo sepan si me siguen muy de cerca, porque no la tengo en mi colección, sino que la compré para un restaurante de comida asiática que tenemos, mi familia y yo. Y ahí se encuentra la figura que es la Ichiban Kuji de Luffy como samurái. Específicamente esta se llama la Ichiban Kuji One Piece Wano Kuni Gen Act 2 B Prize, es decir, el premio número B, y es de la línea Master Slice X Piece, que cada vez le agregan más cosas y se entiende menos de qué se trata cada línea, pero ahí la tienen. Es una figura que mide 18 centímetros y la verdad es que tiene unos detalles espectaculares. Vemos a Luffy, digamos, por fin con un atuendo bastante detallado y que hace justicia al personaje principal de la obra. Y la verdad es que la figura es tremenda, la verdad, muy muy recomendada. Así que Nakamas, ténganla muy presente y si todavía la consiguen a buen precio, la recomiendo a ojos cerrados. Bien, Nakamas, vamos a pasar con el puesto número 8. Y bueno, Nakamas, en el puesto número 8 les tengo la Portrait of Pirates de Belo Betty, que si bien no es un personaje tan relevante, por lo menos hasta donde va la historia, es uno de los miembros del ejército revolucionario, su figura la verdad es que es espectacular. Es un personaje, digamos, con una ropa bastante, digamos, vamos a ponerlo de una manera mostrona, así que nos permite ver su figura muy bien detallada. Vemos su abdomen, vemos su cintura, todo se ve bastante bien. El atuendo vende como esta textura como de cuero brillante, la verdad que está genial. La bandera también tiene un ondeo muy atractivo. Tiene pues el sombrero que también tiene un bonito detalle. Viene con la opción, digamos, de posarla bajándose los lentes y ver sus ojos. La verdad es que es una figura bastante bonita y me gustaría que le dedicaran algo así, y sé que soy muy insistente con esto, pero a Big Mom. Me encantaría ver una Portrait of Pirates Maximum de Big Mom con este tipo de detalles, con este tipo de brillos, que le den como toda esa materialidad que tiene ella, que tiene a Prometeo, a Zeus, a Napoleón. Pero esto simplemente es un sueño que creo que muchos tenemos como coleccionistas, pero no nos quedemos con eso y vamos con el puesto número 7. En el puesto número 7 quise colocar la Ichiban Sho o Ichiban Kuji, depende de en qué parte del mundo la compren, de Marco. Especialmente es la One Piece X Akuma o Yadosus
Tsushatachi B-Price Soul Gorgeous Statue, que es una figura que la verdad dejé pasar en su momento, pero que finalmente pude comprar. Todavía no he hecho un unboxing de la figura, así que de primera mano no les puedo decir la calidad que tiene, pero en los videos que he visto y en las fotos la verdad es que se ve tremenda. Y por el precio que tiene las Ichiban Show cuando salen, alrededor de unos $70, la verdad es que es una figura que vale mucho la pena. Es una figura de 20 centímetros y la verdad es que me parece que vale cada centavo. Tiene unos detalles increíbles, una movilidad, y pues Marco es un personaje que está siendo muy relevante en el arco de Wano Kuni. Especialmente para los que leen el manga, pues ya sabrán más de lo que ha hecho, pero la verdad es que la figura es espectacular. Ahora Nakama, pasemos por el puesto número 6. El puesto número 6 en realidad quise tomármelo para mostrarles dos figuras, porque realmente en las figuras no es tan genial si está una sola de ellas, pero las dos juntas, oro puro. Y esas son las Ichiban Kuji Master Slice X-Piece de Barba Blanca y Roger chocando con sus hakis del conquistador en ese increíble momento que tanto en el manga como en el anime fue epiquísimo, donde chocan espada contra alabarda. La verdad es que estas dos figuras tienen un formato excelente. La verdad es que el tamaño es bastante considerable, prácticamente son Figuart 0. Creo que más o menos están en esa escala, la estoy viendo aquí. Pero Nakama, la verdad es que el setting que logran juntas chocando, y eso obviamente lo estarán viendo en el video, es genial. Y si quieren ver pues más en detalle estas dos figuras, obviamente tienen aquí los videos para que las detallen. Y bueno, Nakamas, ¿qué les parece si ahora pasamos con el puesto número 5? Y bueno, Nakamas, en el puesto número 5 no nos alejamos tanto de este setting, porque es el momento en que Roger saca volando a Oden con su Kamusari. Y es la Figuart 0 de Gold Roger, o Goldie Roger, como en realidad se llama. Y es una figura, la verdad, espectacular. Si bien la escultura no es de mis favoritas, digamos, cómo hace la ropa, cómo queda la superficie, incluso el rostro, no es tan genial. La realidad es que el detalle del corte de la figura es tremendo. La verdad es que está muy, muy bien logrado. No hay nada que envidiarle a ninguna otra figura. Es totalmente espectacular, se ve increíble. Así que Nakamas, esta sí, si la dejaron pasar, les recomiendo que la busquen porque es espectacular. Ahora Nakamas, pasemos con el puesto número 4. Bien Nakamas, en el puesto número 4 tenemos una que me llegó hace poco y de hecho estarán viendo el unboxing en estos días. Y es la Portrait of Pirates de Kosuki Oden. Una figura que es hermosa, de un personaje muy carismático y una figura que muestra mucho dinamismo, mucha frescura, tiene excelentes detalles, está limpia y pulcra en cada detalle. Quizás la única pega sería que Oden se ve un poco más moreno de lo que se ve en el anime, por lo menos mi percepción, y termina viéndose la figura un poco oscura, ya que pues, estamos acostumbrados a ver a Oden un poco más claro. Cosa que se ve un poco extraña con Kaido, ya que Kaido sí tiene una tez más oscura y terminan viéndose muy parecidos de tono en Portrait of Pirates. Pero la figura es genial, las vainas de las espadas están increíbles, las espadas también, el lazo que tiene atrás, todo la verdad espectacular. Y bueno, Nakamas, pasemos ahora con el puesto número 3. Bien Nakamas, en el puesto número 3 sí es una figura que oficialmente salió más bien en diciembre del 2021 y es la Boundman versión 2 de Portrait of Pirates. Y esta es una figura que también es espectacular. En mi tiempo la critiqué por el efecto que genera en el brazo, ya que es un poco extraño la verdad, porque no entiendo muy bien, es como si se estuviera desplazando hacia el frente, pero no sé por qué queda como esa línea de desplazamiento ahí. Sigo teniendo la misma pega con la figura, pero la verdad es que es una figura muy bien lograda, tiene mucho dinamismo, tiene muy buenos detalles, el rostro está genial y cómo se va a ver con Doflamingo, la verdad es que va a estar totalmente espectacular. Así que es una figura que va a ser imperdible y les recomiendo, si aún pueden, que la preordenen, porque hay empresas que no les ha llegado y todavía tienen preorden, antes de que salga, porque cuando salga seguro que al cabo de un mes no va a haber ninguna y van a estar bastante costosas. Así que les doy ese consejo. Ahora pasemos con el puesto número 2. El puesto número 2 está quizás la más reciente que me ha llegado y esa es la Figuart 0 de Kaido.
Y si bien mi novia se molestó mucho porque la pedí, aunque ya tenía la Portrait of Pirates Maximum de Kaido, tiene su espacio en mi colección y no podía dejarla pasar. Porque hacer una figura que costó $100 en comparación con la Portrait of Pirates Maximum que costó más de 400, esta figura tiene muy buenos detalles, tiene sus partes negativas como el tema de que es difícil colocar estas rocas que sostienen la espalda, el saco, que hay partes que no encajan tan bien, pero la figura tiene unos detalles muy buenos, tiene los efectos de como del gas, del humo saliendo alrededor de su cuerpo que le dan mucho movimiento, le da mucha epicidad. La verdad es que la figura vale totalmente la pena, sobre todo si la compraste en preorden por esos $100, porque ahora ya solo la estoy viendo de 140 para arriba y la verdad yo estoy muy alegre de habérmela asegurado y yo he aprendido eso. Realmente en mi caso trato de hacer mis reservas con tarjeta de crédito cuando salen las preórdenes, porque sé que después me va a ser mucho más costoso. Ahí sea que las vaya pagando poco a poco, es mucho mejor a, si de verdad quieres la figura, a luego comprarla mucho más costosa, por lo menos en mi experiencia. Y bueno, Nakamas, antes de pasar al puesto número 1, vamos a pasar con unas menciones honoríficas. Primero que todo tenemos a Yamato en su versión Ichiban Kuji, volumen 100, donde la vemos como The One, ese premio, digamos que solo se consiguen uno por cada rifa. Y la verdad es que es una figura que es muy bonita, tiene muy buena actitud, se ve una Yamato más seria y que está así como molesta. Pero la verdad es que tiene muy buen movimiento, muy buenos detalles, me parece una figura muy bonita. De hecho es la que más me ha gustado de las que han salido hasta ahora de Yamato. De hecho la figura 0 no termina de convencerme, pero ya la veremos en persona. Otra mención honorífica que quería tener es Big Mom de Ichiban Kuji. Y en esta hay lo que juega un papel muy importante, y es que es la primera figura de Big Mom de buen formato. Y la verdad es que Big Mom hace rato que se merecía una figura y merece más, y merece una Maximum Portrait of Pirates. Otra vez estoy cayendo en eso. Pero la verdad, ya tener esta figura donde vemos a Napoleón, donde la vemos con el peinado de Wano, ya aporta algo, y una figura que está bastante bien. Y por el precio original que me costó a mí, que fueron $36, es una figura que vale 100% la pena y la recomiendo muchísimo. Y la última mención honorífica que quería hacer es la figura de King de Ichiban Kuji, ya que supieron darle, digamos, al personaje bastante personalidad sobre la figura. Lo vemos montado en esta llama de fuego, con también el fuego en la nuca. Vemos las alas totalmente desplegadas, lo vemos cargando con su espada en la mano y como si estuviera aterrizando, parece. La verdad es que es una figura muy dinámica, muy buena, y también pues no es tan costosa, hablando de que costó unos $50 a mí. No es tampoco económica, quizás como me salió Big Mom, pero igualmente me parece que para el tamaño, para el detalle, está bastante bien. Esta tampoco me ha llegado, pero cuando me llegue la estaremos viendo en detalle. Y Nakamas, ahora sí pasemos al puesto número 1 de este top, y la mejor figura en mi opinión de todo el 2021, y esa vendría siendo la Portrait of Pirates Maximum de Crocodile. Y si bien algunos me dirán que está mejor la de Luffy, la verdad es que esta figura aporta muchas cosas nuevas y diferentes. En este caso tenemos todo el efecto de la arena y cómo se descompone el cuerpo de Crocodile mientras, digamos, se muestra así riéndose. Vemos de hecho la mano cómo se desmorona y le falta una parte. Vemos también cómo la misma capa se va deshaciendo y va generando como este efecto de arena. Los detalles están muy bien, la expresión está muy bien. La verdad es que es una figura que es tremenda. Estuve a punto de no comprármela porque dije, ¿para qué otro Crocodile? Pero le encontré el espacio en la saga de Arabasta, por más de que ese no sea el atuendo que tiene en ella. Y la verdad es que quedó espectacular, Nakamas. Y bueno, para mí es la mejor figura del 2021 de One Piece. Y bueno, Nakamas, si les gustaría también ver un top 10 figuras más esperadas para el año 2022, y esto hablando de las que ya se anunciaron o se mostraron, pues Nakamas, simplemente déjenmelo abajo en los comentarios y haremos ese video. Además, también quería preguntarles qué otro tipo de top les gustaría ver. Si les gustaría ver exclusivamente un top 10 de las Figuar 0 del año pasado, si les gustaría también ver un top de todas las Portrait of Pirates que salieron de la mejor a la peor, simplemente díganmelo y lo haremos realidad, Nakamas. Otra cosa que también les quería preguntar era si les gustaría que hiciéramos un top de las figuras o de los personajes que más queremos que tengan una Portrait of Pirates, y así lo podrían dejar ustedes en los comentarios.
hacemos una pequeña votación también en Instagram y así podríamos armar un buen video, ¿sí? Déjenme todo eso abajo en los comentarios si les interesa. También díganme qué les pareció este top y cuál sería su orden para estas figuras. O si tienen otras que no salieron, también menciónenlas allá abajo. No siendo más Nakama, espero que les haya gustado el video. No olviden seguirme en Instagram y TikTok. También no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Darle like a este video si les gustó. Y no siendo más Nakama, les agradezco por verlo y nos vemos la próxima. Hasta luego.